Dios me les bendiga, amados hermanos. Bendiciones a cada uno en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida a cada uno por nombre. Traigo una palabra de San Marcos. Jesús sana a un paralítico. Vemos que Jesús sana aquí a un paralítico. Y el paralítico fue sano. Y esta es la palabra que traigo en este día para edificación de nuestras vidas, de la mía también. Porque dando yo así, vuelvo a leer otra vez y algo se nos queda siempre, porque a veces no todo se nos queda, pero cuando estamos leyendo se nos viene a la mente la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Jesús sana a un paralítico. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediato se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos que estaba lleno de multitud de personas y ya no cabían. Pero el paralítico no podía entrar porque lo llevaban en una camilla. Entonces no podía entrar. Pero vemos que 4 amigos de él, o sea, 4 hermanos, lo ayudaron a entrar y lo introducieron por el techo. Vemos que lo introducieron por el techo, dice. Vemos cómo Jesús tenía la multitud, lo seguían a Jesús, porque Jesús le daba la palabra, era vida la que le llevaba. Entonces vemos que eran multitud, si no cabían, dice, en Capernaum. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron el techo y por el techo introducieron. Esa es la persona que arrebata la palabra. Esa es la persona que tiene a quienes le ayudan. Eran personas que lo amaban porque si le ayudaron a introducirlo, somos aquellas personas que les predicamos a la vida. Ayudamos a las almas, a aquella persona que necesita una palabra del Señor, que necesita sanidad, y oye la persona y entra. Vemos que hasta el techo hicieron lo imposible para entrar. No miró las dificultades. Él quería entrar para ver a Jesús. Él no miró a la multitud, él se enfocó en el Señor, en llegar a él, como la mujer de los 12 años que tenía sangramiento. Dice la Biblia que ella padecía de un sangrado, que ella no sanaba. Pero dice la palabra que ella, en medio de una multitud, ella intentaba, decía ella, tan siquiera tocara yo el manto, yo sanaría. Vemos la fe que tenía. Ella se había gastado, dice la Biblia, todo su dinero se había gastado ella. Pero vemos la gran fe que ella tenía. Ella decidió, ella no la detuvo la multitud. Ella decidió introducirse. ¿Cómo lo hizo? A saber, pero ella lo hizo. Alcanzó a Jesús y lo tocó. Cuando lo tocó, le dijo el Señor a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Dijo. Pero le respondieron los discípulos diciendo, Señor, pero hay gran multitud y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo tú dices eso? Habiendo tanta multitud, cualquiera te pudo haber tocado, Jesús. No, dijo Jesús, porque poder ha salido de mí, dijo. Vemos la fe de la mujer cananea, la mujer de los 12 años de flujo de sangre, 12 años de enfermedad que ella tenía, que padecía de enfermedades, y se gastó todo su dinero. Pero ella decidió, yo me gasté mi dinero,
pero yo quiero ser sana. Yo buscaría a Jesús. Es la persona que no se da por vencida y busca y clama hasta que logra tocar el manto de Jesús. Toca el corazón del Padre. Entonces por eso el Señor le da esa respuesta. No, le dice él, porque poder ha salido de mí, le dijo. O sea, un poder que ella había tocado su corazón. Entonces salió poder del Maestro y la mujer fue sana. Así todos nosotros, cuando los invocamos al Señor, corremos al Padre y no vemos a los lados los obstáculos que tenemos, los trompiezos que hay personas que los ponen en el camino. Y no solo un trompiezo, las personas vienen y los tratan de una manera, los tratan de otra, y miran la manera de cómo los hacen caer. Pero nosotros venimos y lo levantamos en aquella fe como el paralítico. Y vemos los hermanos fieles de la iglesia. Vemos que en ese tiempo lo hacían como en unas campañas, les decían hacían como unas casitas así, como y los hacían también los cultos en casa. Pero vemos los hermanos fieles que él tenía. Lo introducieron hasta que tocara al Maestro y fue sano. Entonces me quedé en el 3. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, al techo, por la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos que para Jesús lo que él ve de nosotros es el pecado, porque ¿qué los mantiene a nosotros enfermos? ¿Qué los mantiene a nosotros atados? ¿Quién los mantiene a nosotros en esclavitud? El pecado. Por eso el Señor les decía cuando los sanaba: vete, tu pecado ha sido quitado. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Era lo primero que Jesús les decía. ¿Por qué les decía así Jesús? Porque estando sin el Señor nosotros, sin fe, sin esperanza, nosotros podemos estar enfermos, amargados, tenemos enfermo el corazón, muchas cosas. Entonces por eso el Señor, era la primera palabra que él decía: hijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y ellos entendían. El entendido oye la palabra y se le queda y la busca y corre donde está la palabra de Dios y la anhela y la atesora. Es aquel, como la atesora en el corazón. Jesús un día le va a decir: vete y no peques más, porque tus pecados te son perdonados. El Señor los sana. Es lo primero, la sanidad, porque nuestros pecados los mantiene atados en atadura. El pecado, ¿quién es? Satanás. Por medio de Satanás, siendo esclavos de Satanás, vamos a permanecer enfermos. Nuestros hijos pueden parecer enfermos. Nuestros hijos no van a ver ni el estudio, no van a avanzar en nada, menos en las empresas, en las finanzas, nada. Porque Satanás los tiene atados, los tiene con un velo en los ojos y no vamos a poder ver si nuestros pecados no son perdonados. Su pecado y mi pecado deberán de ser quitados de nuestra vida. En el nombre de Jesús, lo animo a que oiga la palabra del Señor, porque la palabra del Señor está escasa, en pocos lados se oye la sana palabra. Pongamos atención a la palabra. Cuando oigamos una palabra, abramos oídos y escuchemos la palabra del Señor. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales gavilaban en sus corazones. ¿Qué gavilaban ellos?
venían sus malos pensamientos, venían sus envidias, venían el rechazo al paralítico, venían el rechazo a Jesús. ¿Y qué hacían ellos? Criticaban. Y eso venía del corazón, por eso gavilaban en su corazón los malos pensamientos. Jesús leía sus mentes de ellos, por eso Jesús le respondía siempre, porque Jesús vemos que no se dejaba. Jesús no se dejaba, vemos cómo llegó a un templo y donde miró que tenían profanado el templo, que tenían un desorden en el templo. Él estiró todo en el templo porque estaban profanando la casa del Señor. No era una casa de adoración, por eso Jesús hizo lo que hizo, porque no la necesitaban para adorar al Señor, sino para hacer otras cosas que eran indebidas. Entonces dice, blasfemias. Ellos blasfemiaban, porque nosotros cuando hablamos de un hijo de Dios, nosotros estamos blasfemando. Y después dice la gente, ay, pero ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué en el trabajo me va mal? ¿Por qué a mí me rechazan? ¿Por qué veo que las personas me ven con odio? Se despierta un espíritu. Por eso el que blasfema contra el Hijo de Dios, contra el Espíritu Santo de Dios, es un blasfema. Y le va mal. Puede perder su carro, se le pueden enfermar los hijos y después no sabe por qué es. Porque habló de alguien que no sabía. No se estaba dando cuenta que esa persona, cuánto tiempo pasa adorando al Señor, de rodillas, llorando por el país, llorando por las ciudades, llorando por el pueblo de Dios. Y aún así, tienen el valor de hablar de esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos que ahí ellos inmediatamente respondieron, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Dijo. Estaban ciegos. Ellos sabían de las escrituras. Ellos eran personas que andaban junto con ellos, pero ellos estaban ciegos. Ellos no habían sido sanos de su corazón. No habían sacado todo el hombre viejo. Vivían en el hombre viejo. Tenían un velo en sus ojos que no podían ver. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que gavilaban de esta manera dentro de sí mismos, vamos a ver por el otro lado. Jesús les dijo, ¿por qué gavilan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo él? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, vete tu lecho y anda. Era más fácil. Para Jesús todo era fácil. Decir, levanta tu lecho y ándate. Pero para Jesús era más importante del pecado, hablarle, tus pecados te son perdonados, porque a través del perdón del pecado iba a venir salvación para su alma, iban a venir las sanidades para él, iban a venir todos sus hijos, su descendencia, salir de la esclavitud. O sea, iba a tener demasiadas cosas. Por eso era más importante decirle, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. ¿Qué iba a tener? Gran recompensa iba a tener. A través de que él ya era perdonar los pecados, le iba a venir la sanidad, le iba a venir todo. La salvación, todito le iba a venir. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Como el Señor se enojaba también. Vimos en el templo lo que hizo.
El Señor había un momento que lo sacaban de quicio y se enojaba también. Vemos que cómo le respondía, él tenía autoridad, porque él era la autoridad. Vemos que el hijo espiritual de Dios tiene autoridad. Por eso dice Pablo, dice, el profeta, el que habla de parte de Dios, él puede hablar, él puede decir las cosas que no están bien, pero a él nadie le puede decir nada, nadie lo puede juzgar. Él puede juzgar las cosas, el profeta o el que habla de parte de Dios a la iglesia o al pueblo, a las naciones, pero él no puede ser juzgado porque habla de parte del Señor. Por eso Jesús tenía autoridad. Vemos que Jesús es el ejemplo de nosotros. Dios nos ha dado autoridad a nosotros también, aquí en la tierra, para hablarle al hombre también, al que tiene la palabra y que habla de parte de Dios también. No cualquiera. Entonces, bueno, no cualquiera, no. El que es hijo de Dios, Dios los ha dado autoridad para que le hablemos al pueblo, para que le hablemos a las naciones, aquel que tiene el don, que Dios le ha dado una palabra y que le lleve una palabra al pueblo de Dios, para exhortar al pueblo, para decirle las cosas que no están bien, las cosas que están haciendo mal. Por eso ellos, si vemos en la Biblia antes, ellos no eran amigos del pueblo. Ellos no eran amigos. Porque cuando hay amistad y hay amigos, entonces la gente piensa a decir la verdad a las personas. Por eso no es bueno tenerlo de amigo, porque uno va a decir lo que Dios manda a decir. Se lo va a decir al pueblo. No es bueno la cercanía. Estamos hablando entre, que son los pastores, los líderes de alguien que lideran un pueblo de Dios. No puede haber tanta amistad, porque después va a haber aquello, no, yo no le digo nada, porque se va a molestar si yo le digo. Ellos no andaban haciendo amigos. Ellos no tenían. Vemos la autoridad que Jesús tenía, pero es que Él es el ejemplo a seguir. Jesús es el ejemplo a seguir. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ellos quedaron asombrados de la manifestación que ellos vieron. Dijeron: nunca hemos visto tales cosas. Se quedaron asombrados. Vemos que ellos podían ver las maravillas. Por eso es que a Jesús la gente se le agrumaba, como también a Juan. Vemos que Jesús siguió los pasos de Juan, porque por eso a Juan le tocó bautizar a Jesús, y Jesús siguió los pasos. Asimismo nosotros hemos seguido los pasos de nuestros líderes que Dios ha puesto en nuestros caminos. No podemos pasar por sobre de ellos. Ellos son la cabeza que Dios ha puesto para nosotros. Entonces vemos que Jesús llegó a Juan y Juan lo bautizó, siendo Jesús mayor que Juan. Pero como Juan comenzó el ministerio primero, por eso Juan le dice a Jesús: tú vienes a mí, le dice, tú siendo la autoridad. No soy digno ni desatar tu sandalia de tus pies. Pero le dice Jesús: es necesario que así acontezca. Juan tenía que bautizar a Jesús. Jesús no comenzó ministerios antes. Hasta que Juan murió, él comenzó su ministerio, porque Juan era el que comenzó primero. Por eso Jesús llegó donde Juan. Hasta después Jesús comenzó su ministerio. Entonces, tengo 9 de Mateo en... Uy. Mateo.
de Mateo 25, creo. Creo que es Mateo 25. Isaías 26 tengo. Cuando ha guardado su superficie, no derrama el anhelo. Anhelo siembra en el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el anhelo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que son un palo. Se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta. Si lo quebranta con los dientes de su trillo, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Vemos aquí el enelo. El enelo era un grano tan delicado, pero decía que no se podía trillar ni machucar tanto porque lo podían dañar. Eso representamos nosotros, porque ¿por qué hacían ese trabajo ellos? Con gran delicadeza. Vamos a ir a Chick-fil-A. ¿Quieres algo de comer? Ya le llamo. Entonces, era para separar la capulla y dejar solo la comida. Entonces, así somos nosotros en las manos del Señor. Él los pasa a hacer pasar por un desierto, pero Jesús no se va a pasar de lo que se debe de pasar. Él sabe cuántas pruebas vamos a soportar nosotros. Él ya los conoce a cada uno de nosotros, cuánto podemos soportar. Él no va a hacer, no lo va a dañar. No lo va a dañar porque Jesús no puede. Él no puede poner un remiendo viejo en un vestido nuevo. Así en nosotros Jesús no puede poner cosas divinas del reino de los cielos en nuestras vidas, si todavía Él no los ha hecho pasar por pruebas, que soportemos pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos carácter. Es que eso es que el Señor los pule a nosotros y los escoge. La capulla la sacaban y la tiraban al fuego, la quemaban y solo dejaban el puro grano. Así somos nosotros en las manos del Señor. Cuando nosotros estamos en pecados, estamos en tristezas, estamos en enfermedades, cuando el Señor los recoge a nosotros, Él los limpia, así como ese grano en el enelo los limpia suavemente, a modo de que Él sabe cómo, a dónde y cómo los va a triturar. No nos va a dar nada, cosa alguna que no la soportemos. El Señor sabe lo que vamos a soportar nosotros. Y así el Señor los va a formar en el carácter. Un carácter que vamos a tener, que no cualquier cosa los va a sacar carrera a nosotros. Pueden decir, por ahí vienen un tiroteo, nosotros vamos a estar quietos. ¿Por qué? Por la fe, el carácter, la certeza. Somos decididos en la fe. Estamos centrados en la fe y porque la casa de nosotros ya va a estar en una roca, que es Jesús. Está puesta nuestra casa en la roca que es Cristo. El que forma la casa en arena, el que la hace, sí tiene peligro. Ese viene y le dicen, por ahí anda la migra, y sale corriendo, no hay donde meterse. Por ahí viene una enfermedad y no hay donde meterse también. ¿Por qué? Porque no está formado, no tiene fe, no ha sido pasado por un proceso, no ha salido del desierto. Todavía vive en desierto esa persona. No vive en libertad. Vive todavía, como le dijo Jesús, vete, tus pecados te son perdonados. Todavía vive en pecado. Todavía sus pecados están ahí. Puede ser que ya conoció al Señor, pero sigue con el miedo.
siguen con el temor, siguen con los nervios, que tengo nervios de punta. Entonces, eso no viene del Señor. Cuando nosotros, el Señor los ha hecho como el anheldo, los ha hecho que... Por eso es que dice, yo no puedo poner un paño de vestido nuevo en un vestido roto, porque es que no encaja. ¿Cómo lo va a poner el Señor? No puede, ni echar vino en un odres viejo tampoco, porque se descompone. No, el Señor lo llena a nosotros de todo, de tanta bendición, del amor en Él, porque el Señor ya los hizo pasar, ya los sacó del desierto, los hizo pasar por un proceso. Y nosotros ya no somos los mismos de antes. Nosotros tenemos diferente carácter, somos fuertes, personas fuertes. No vamos a... Hay personas que tienen un niño enfermo, le dicen de una enfermedad, y si esta persona se abate y no tiene la fe en Dios, la confianza en Dios, esta persona va a salir llorando y va a pasar llorando y hasta se puede enfermar, puede entrar en depresión, en vez de ser una bendición para su hijo, en vez de decir, a mí me han dicho esto, pero el Dios que yo tengo en los cielos no me ha dicho esto. Mi hijo no morirá, porque yo tengo un Dios a quien yo le clamo, y este mismo Dios me lo va a sanar. Entonces así debemos de pensar los hijos de Dios. No, por cualquier cosa no nos vamos nosotros a afligir. Porque tenemos a un Dios todopoderoso que todo ha dado por nosotros. Él dio la vida por nosotros en la cruz voluntariamente por amor a sus hijos, por amor a nosotros. Y ahí estamos sus hijos también. Nosotros debemos de saber quién es nuestro Dios, quién es el Señor todopoderoso, el que nos guarda, el que nos libra del pecado. Vemos que en Mateo 9:16 también se puede leer. Yo había buscado otro, pero se me perdió. Marcos 2:12. En Lucas 5:17 también. Ahí tenía una palabra, creo yo, en Lucas. Por aquí. Lucas. Sí. Iba a leer algo bien bonito, pero esta Biblia no tiene cinta, no la marqué con la cinta y después se me caen las marcas que le pongo. Y es muy bonita la palabra del Señor, y en el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día, y los bendigo a cada uno en el nombre del Señor. Oramos siempre cuando los miremos en dificultades con nuestra familia, nuestros hermanos, que veamos que ellos están en vicios. No dudemos en clamar al Padre y unirlos y buscar personas, porque así como el paralítico tenía 4 personas que lo ayudaron, así nosotros también siempre hay personas cercanas quienes están dispuestas a decir, mira, yo tengo este problema, y llamamos y hablamos a la persona. Creo que nos los podemos unir en oración por esto y esto y esto. Vemos que las mujeres son de adoración, las mujeres son guerreras. Entonces Dios, cuando dice la palabra que si 1, 2 o 3 los ponemos de acuerdo, es solución. El problema no es un problema, se vuelve una solución. Pero debemos de ponerlos de acuerdo, orar por lo mismo, por las mismas cosas, todas unidas, los que se unen. Los hombres, hay hombres de adoración también, hay hombres que aman al Señor también, no solo mujeres. Pero a veces las mujeres como que somos más dedicadas. ¿Será porque el hombre a veces trabaja demasiado más que la mujer? Bueno, las mujeres también trabajamos, porque no lo sentamos, pero no sé, tenemos ese tiempo para el Señor, no lo dejamos a un lado, siempre lo ponemos de primero a Dios, porque vemos que si amamos al Señor, en las madrugadas no nos va a dar aquel pesar de levantarnos en la madrugada. Vamos a dejar la cama, por muy buena que esté, vamos a dejar la cama y vamos a adorar al Señor. Nos vamos a levantar a buena mañana después. Así debe de ser antes del teléfono la adoración, adorar al Señor. Y siempre no se pueden poner problemas, porque siempre hay tiempo, para Dios hay tiempo. Si no lo queremos hacer es porque todavía no ha nacido el amor en nosotros para Jesús. Pero tiempo, sí hay tiempo. Las madrugadas hay tiempo. Y después, si en el día no quedó tiempo, pero vemos que Jesús en las madrugadas iba a orar y ponía a sus discípulos a orar también. En las madrugadas, cuando a Jesús lo iban a crucificar, ¿dónde lo encontraron? En el monte adorando. ¿Por qué es tan importante adorar?
Es muy importante la adoración, así se rompen toda atadura, así se rompen todos los problemas de nosotros. Aunque por muy grande que vean los problemas, pero los problemas para Dios son significantes. Pero si no tenemos la adoración, entonces los problemas ahí van a estar. Y siempre los vamos a estar quejando porque los problemas ahí van a estar. Porque no nos da la voluntad de levantarlos a adorar al Señor. Y si esa adoración no está, los problemas van a estar ahí. Los problemas no van a ser quitados. Cada vez, en vez de quitarse, más bien van a crecer más, van a ser más difícil cada día para el hombre. Pero para Dios no hay nada difícil. Por muy grande que sea un problema, Dios actúa en el tiempo necesario, en el tiempo que oye nuestro clamor. Si Él ya escuchó, oye nuestro clamor, llegó al corazón del Padre, entonces Él se volverá a nosotros. Él responderá. Y vemos que Jesús responde, no se queda con nada. Nuestro Dios es así. Los bendigo a mi prima, a todos los que se conectaron, mi prima Gisela. No entiendo. A cada uno de todos los que se conectaron, en el nombre de Jesús los bendigo. Y créame, cuando tengan una situación, usted no dude en ponerse aceite en las manos, bendiga ese aceite y póngalo en la parte que le duele a la persona. Y si, como dice mi pastor, si no se sanó, el primero, el segundo se sana o el tercero se sana. Pero debemos intentarlo. Si el primero o el segundo no se sanó, es porque todavía, pero sigamos intentando eso, que no le detenga, porque es por fe. Todo actúa por fe. Cuando nosotros hacemos esa acción de fe, créame que la persona es sana. En el nombre de Jesús, bendiciones. Amén y amén.